Bueno, qué bueno que me dejaron último. Yo les escribí a ellas cuando vi lista de ponentes cosas que no encajaba bien un hombre en medio de todas estas mesas, pero me explicaron que era perspectiva de género. Y qué bueno que me dieron el lugar que deberíamos tener socialmente mucho si buscáramos realmente construir justicia y paz en muchas realidades, como han compartido en los porcentajes de mujeres en las mediaciones, en la transformación de conflictos. Mi experiencia y parte de lo que voy a hablar tiene que ver con la acción directa no violenta, con la lucha social. Mi experiencia es que siempre las mujeres están adelante. Podría compartir una cantidad de situaciones, empezando por la realidad zapatista en el sureste, donde el levantamiento zapatista, quien dio el sí fueron las mujeres y los ancianos, no fueron los hombres. Entonces, en ese sentido me quitas un poco de sentido de culpa, entre comillas, de estar aquí último. Por otro lado, bueno, ha sido muy rico y creo que muy complementario la mesa, en el sentido de, por un lado, bueno, todas estas experiencias que en América Latina nos quedan lejos del mundo asiático o del Medio Oriente, que es tremendamente importante de conocer. Escuchaba muchas cosas de la primera parte del Líbano y me parecía oír hablar de México en una cantidad de situaciones, y tenemos una profunda gratitud con las comunidades menonitas y cuáqueras. Nosotros en México hemos aprendido mucho, particularmente, por ejemplo, de Juan Pablo Lederer, que es una referencia clave en todo el tema de transformación de conflictos, y también Richard Rohr, el franciscano, que nos ha enseñado bastante sobre la contemplación y la acción, o la acción y la contemplación. Y también la misma Escuela de Pau, tenemos intercambios con la UNAM, etcétera, y es un espacio que respetamos y aprendemos bastante siempre, ¿no? Entonces, eso me motiva, me da gusto, y también voy a enfrentar y a tratar de ser bastante concreto en ciertas cosas para que haya diálogo, ¿no? Sería contradictorio si no hubiera un buen espacio de diálogo. Y a mí me pidieron un poco el tema de la acción no violenta en México, desde el ángulo de resistencia civil, de movimientos sociales. Entonces es complementario de muchas cosas que se han hablado de entre acuerdos de paz, peacekeeping, y el tema psicosocial que hablamos en México sobre las heridas de la guerra y los procesos de sanación comunitaria e individual. Entonces, en ese sentido, creo que es importante partir aclarando que la palabra no violencia en México es completamente ausente en el lenguaje normal. Prácticamente durante décadas siempre la he visto usado al Día Mundial de la No Violencia contra las Mujeres, en noviembre, incluso no violencia escrita con N, no-violencia, como opuesto a la no violencia. Y creo que en una forma muy errónea. Nosotros creemos que la no violencia es una palabra unida, representa una cultura, una forma de vida, una forma de acción, y no es algo que se oponga a ciertas formas de violencia. Incluso un gran promotor de la no violencia en México, sacerdote Merinon, el padre Donald Hessler, un hombre muy agudo, hablaba que la no violencia es la más violenta de las violencias. En lo personal, y por muchos lugares en que ando, la gente me ve como una gente violenta, no violenta, entre comillas. Violento en el sentido de provocar reflexión, rupturas, un principio de realidad, no de destruir al otro. Entonces, si la no violencia no ejerce algún tipo de ruptura en un orden social tan profundamente violento desde hace milenios como el que vivimos, en realidad se convierte en una simulación, en una idea casi de paz, de New Age, ¿no? De que todos en paz, todo tranquilo, y el orden social sigue igual. Entonces, en ese sentido, en México se usa la idea de resistencia civil y pacífica. Es como
tomando en cuenta que la tradición pacifista, yo creo que la no violencia no se subsume nada más a la tradición pacifista, ¿no? Y ahora me gustó mucho, no es una pequeña cosa que le oía a Elena al final, me hizo gracia que habló del tema de cepillarse los dientes, porque Gandhi cuando murió solo tenía 2 o 3 cosas. Tenía un espejo roto, unas sandalias, un solo par, una túnica y un hilo dental. Y entonces ahora me aclaró, porque él pasaba más de 15 minutos al día cepillándose los dientes con el hilo dental, y en el espejo tenía frases del Bhagavad Gita que meditaba mientras se limpiaba los dientes, todos los días de su vida. Entonces entiendo también esta parte que tiene que ver con una sanación mucho más allá de los dientes, y Gandhi la encarnaba bastante bien, que entre otras cosas la pasión de Gandhi era mucho la higiene y la religión, no la política, nada más que se vio envuelto en una situación política en la que él tuvo que actuar, pero no era su pasión principal. Entonces, en ese sentido de la no violencia en México, y voy a avanzar rápido, México hoy en día es un gran laboratorio mundial de no violencia, por lo menos la última década. Para quienes estamos metidos en el tema de la resistencia civil, en lo personal, mucha gente me veo como académico o como activista. Aquí en la Ibero hay un grupo académico que tiene que ver con trabajo comunitario, comunidades indígenas, con los cuales estamos profundamente asociados en el activismo social, en el cambio, en la unitierra, en el zapatismo. Y hay otro grupo que estamos asociados en la parte de maestrías, especialidades en cultura de paz, y así es un poco parte de mi vida, ¿no? Estas dos miradas, pero quiero decir que desde la que me piden ahora, que es un poco la del activismo, pero desde la teoría, México es un gran laboratorio mundial de situaciones originales de resistencia civil, porque el tipo de guerra que vivimos tiene unas puntas bastante originales, diferentes, no fáciles de entender. Me ha tocado estar en un proceso que lleva 2 años para que el Papa haga una encíclica sobre la no violencia, y han dado con activistas de todos los rincones del mundo, y les cuesta mucho entender esta idea mexicana del tema del narcotráfico metido en la lucha social. Para mí ha sido, los colombianos claramente la entienden, pero fuera de ahí, incluso en América Latina, es muy difícil de entender, porque quienes hemos estado involucrados en muchos conflictos sociales con autoridades, mega empresas transnacionales, ejército, policía, gobiernos, gobernadores, alcaldes, nunca hemos enfrentado al delito organizado. Y el delito organizado tiene una punta muy fuerte que tiene que ver con la impunidad y el nulo valor de la vida humana, que le da una tónica diferente a la acción social directa en México, porque, lo digo por experiencia totalmente directa, uno no sabe qué hacer, cómo cuidarse, y es muy difícil mantenerse en el terreno del miedo y no pasar al terreno del terror. Y lo puedo compartir incluso familiarmente en muchas experiencias. El miedo ayuda a defenderse, es fundamental tener miedo. Quien no tiene miedo en México no sabe dónde vive. Pero el problema es no tener terror. El terror paraliza y no ayuda a luchar, a cambiar. Pero el miedo sí ayuda. Entonces, esa situación mexicana hace que el tipo de acciones en esta muy mal llamada guerra al narco, que no existe, no es una guerra al narco, es una guerra por el monopolio de ciertos territorios, delitos, negocios, donde en cada bando que está peleando en ese territorio hay gente que trabaja en los 3 niveles de gobierno, hay ejército, hay policía, hay bandas de delito, hay empresarios y hay sociedad civil. Por supuesto, los cuerpos son diferentes en cada bando, pero las identidades sociales son las mismas. Entonces, en ese sentido, la idea de que alguien está peleando contra el narco es completamente infantil y no permite entender el problema. Lo que se está peleando es el monopolio del delito
en los territorios, en un barrio, en una esquina, en una región, etc. Y en ese monopolio hay bandas, y en las bandas hay identidades muy parecidas, pero personas diferentes. Okay. Entonces, en ese sentido, la situación mexicana presenta originalidades que nos han hecho cambiar muchísimo el activismo social y a los movimientos sociales. Voy ahora, la idea es dar algún ejemplo que permita aterrizar. Voy ahora a decir, por ejemplo, hoy en día, que cambió un poco desde cuando nos invitamos hace 2 meses. Bueno, en México han habido las últimas 3 semanas y hay ahora, para empezar con el principio de realidad actual, 2 grandes movilizaciones de masas no violentas, importantes, que tienen que ver con el tema de las masas en la calle. Y por un lado, la principal, hay un éxodo, caravana, plural, migrantes que arrancan en Honduras y que van hacia la frontera norte de México y el territorio estadounidense, que son tremendamente importantes en el tema de la acción directa, no violenta y en la construcción de paz. Sí. Aquí de origen hay una parte fundamental que es ver a los migrantes como constructores de paz, igual que a los refugiados, de todos lados, porque son gente que se niega a entrar en la espiral de guerra en sus territorios. El desplazado es un constructor de paz, no es nada más una persona aterrorizada que huye por el miedo, que también lo es en mucho. Es una persona en parte que en una situación de frontera, de acción armada, donde hay 2 opciones, no 3, o se desplaza o toma las armas, porque ¿qué otra opción hay dentro del actual estadio de la especie humana para enfrentar a alguien como en Michoacán, con el doctor Mireles? Le digo, son las 12 del día y te dicen a las 3 de la tarde, voy a recoger a tu hija, déjamela bañada y te la devuelvo el lunes. ¿Qué hace uno? O se desplaza, eso no quiere decir huir, desplazarse no quiere decir huir nada más, es una forma de construir paz. O toma un arma y entra en esquemas de autodefensa. Pero la autodefensa es un tema tremendamente complejo, porque estar en autodefensa como el zapatismo, pero no aumentar la espiral de la guerra, es un arte tremendamente difícil. ¿Sí? Otra cosa son experiencias de autodefensa donde aumenta la espiral de la guerra. Léase situaciones también de Michoacán, en parte, que eso fue el efecto del gobierno en la penetración. Y entonces sí, eso ya es otro tema. Pero la autodefensa es una forma también de construcción de paz, en el estilo de los caucas en Colombia y en el estilo de cantidad de comunidades, donde no es que se busca usar las armas, sino inhibir una acción. Y es muy complejo. Y bueno, ese es un tema, no es lo que nos une ahora. Yo voy a nombrar rápido porque quiero que haya discusión. Entonces, este tema de las caravanas de Centroamérica es fundamental, es una gran destacamento no violento que cruza un montón de países, y que la pregunta es ¿qué va a pasar cuando lleguen a la frontera norte? Porque ahí se van a enfrentar, diría Gandhi, 2 ejércitos. Uno en construcción de acción directa no violenta de los migrantes, y el mayor ejército militar del mundo, y van a estar en parte frente a frente. Buena pregunta y reflexión, ¿qué va a pasar? ¿No? Y no hay respuesta fácil. Ok. El segundo tema que ha habido en México, que lo digo actual solo porque por el fondo que creo que tiene, ha habido una consulta donde participa más de 1 millón de personas para decidir el territorio donde se va a construir un nuevo aeropuerto internacional. ¿Sí? Esa es una acción donde un grupo superior al 1 millón de personas sale a expresar su forma de lucha con un voto. Ok. En la línea de la escala de la no violencia sería una acción muy menor votar. Está bastante instalada como una conquista de la especie humana la posibilidad de votar. Pero hay un tema de fondo más profundo que es fundamental, y es la clave del zapatismo, del gandismo,
del tema de la no violencia, que es el control del poder. Entonces, en realidad, decidir la gente dónde se hace un aeropuerto tiene que ver con vigilar y controlar las decisiones del poder. No sé si se entiende la idea. Más allá de cómo se organizó, no sé qué, el ejercicio es fundamental, porque estamos en un país donde nadie renuncia, donde el mandar obedeciendo zapatista no existe. Entonces, si no nos ponemos pilas en ejercer un poder desde la sociedad hacia los gobernantes, no hay ninguna posibilidad de invertir una relación hacia la construcción real de paz. Gandhi tiene una idea fundamental. Ahora, no voy a leer la parte, en el programa constructivo de la India, tiene la clave, que es lo que hizo Gandhi en la India durante 11 años y hizo el zapatismo del 85 al 94. O sea, entrenar a la gente para que entienda textual, la verdad radica en que el poder está en la gente y es confiado momentáneamente a quienes ella puede elegir como representantes propios. Los parlamentos no tienen poder y ni siquiera existencia independientemente del pueblo. Convencer al pueblo de esta sencilla verdad ha sido mi tarea en los últimos 21 años. Esa es, decía él, la desobediencia civil. Entonces, el tema de la consulta en México, que es una acción de masas, no violenta, de bajo nivel en la acción directa, que sería votar. Sin embargo, en la epistemología de la acción sí tiene un alto nivel porque significa controlar las decisiones del poder. Y ese es el camino en el que quisiera tantito ahora profundizar en estos pocos minutos, sobre todo en esta idea y en dos acciones más. Hay una cosa que muchas veces se nos escapa en la lucha social, en los conflictos sociales, que es la necesidad que existe una proporción entre las acciones del adversario y las propias. Y esto además tiene que ver mucho con la identidad moral del que lucha. El que lucha en serio tiene que tener una medida de lo que hace el adversario, no solo de lo que hace él. ¿Por qué? Por una cuestión casi de ecuación matemática. Si el adversario en un país como México participa directa o indirectamente desde los aparatos de poder en la desaparición de 37.000 personas, en la muerte de por lo menos 250.000 personas los últimos 10 años, desplazamiento de cientos de miles de personas en México, ¿cómo vamos a pretender detener eso a partir de marchas, foros, conferencias, cartas en los periódicos, declaraciones de obispos y universidades? No tiene la más mínima proporción esas acciones de la violencia en relación a las acciones de las movilizaciones sociales en el tema de la no violencia. Entonces, ese es uno de los temas más, de los talones de Aquiles más centrales de la conflictividad social en México, que no hemos logrado avanzar y enfrentar con claridad. Las acciones en el tema de construcción de paz están muy, muy por debajo de las acciones directas en el tema de la reproducción del modelo de la guerra, que es un negocio, no es un tema de perversos, de sádicos, no, es un gran negocio. Quizás después del tema petrolero, el segundo gran negocio capitalista. Entonces, en ese sentido, la práctica y la teoría de la no violencia habla que para niveles de violencia estilo los mexicanos, por ejemplo, las formas de no cooperación y de desobediencia civil hace rato que deberían haber sido ejercidas por situaciones más masivas de la población. Y ahí creo que es parte del tema fundamental que habría que discutir. O sea, la normalización de muchas situaciones de enorme inhumanidad en México se ha dado porque no hemos incurrido con claridad a nivel masivo, a nivel de calle,
y a nivel de poder social de ciertos cuerpos, lo que se llama la reserva moral, en acciones de no cooperación y de desobediencia civil. Hemos mantenido nuestro nivel de acción de movilizaciones de masas para atrás. Y no son suficientes en el proceso de violencia social del adversario. Esto es fuerte, lo hemos compartido en muchos espacios muy diferentes y es importante. Entonces, últimamente quisiera destacar tres breves acciones importantes. Una a partir del 3 de septiembre, cuando los jóvenes en México, los estudiantes, a partir de un ataque armado afuera de la rectoría de Ciudad Universitaria, salieron en forma masiva y instrumentaron una forma de no cooperación fundamental que nadie más ha instrumentado en el país, que se llama paro. Paro es una acción de no cooperación, prácticamente invisible en México en el sentido general masivo, ¿no? Cosa que en Europa, en América del Sur se conoce bastante más. En México un paro nacional, una huelga nacional, no existe en la historia del registro. Okay. Y es una acción tremendamente importante. Y aunque acotada al tema de jóvenes y de universidades, es un ejemplo de por dónde debería avanzar el tipo de lucha social en México con el nivel de violencia que tenemos. Porque el origen del paro es parar para pensar el doble. No es el tema de no ir a clases, sino es el tema de parar la normalización de la violencia. No puedo dar clases como si no pasara nada. Estamos hablando de paros en decenas de universidades, no nacional. Entonces, en ese sentido, es muy importante tomar nota que a nivel de identidad social, para enfrentar el tema de la enorme violencia y la guerra que hay en México, solo dos identidades sociales han salido a la calle en forma masiva y clara diciendo el ya basta masivo, que son los jóvenes estudiantes y los familiares de desaparecidos. Ninguna otra identidad social en México ha hecho acciones de masas. Se han sumado, pero no encabezado en el sentido de alto A. Por eso tiene mucho valor tomar nota. La otra gran acción que quería compartir de no cooperación, muy importante que hay en el país, son los familiares de víctimas organizando caravanas buscando fosas clandestinas. Esa es una acción tremendamente importante y original en la historia de las luchas sociales, porque los familiares deciden romper la cooperación con la autoridad que construye una gigantesca simulación, un gigantesco aparato jurídico formal que en la práctica es nunca hacer nada real, y ante el dolor, la desesperación y la radicalidad de lo que en Brasil se llamaría la firmeza permanente, que es uno de los nombres que se le da a la no violencia, en este caso en Brasil, ellos deciden hacer ellos lo que el Estado no hace. Eso quiere decir no cooperación. ¿Se entiende la idea? Porque cooperación sería seguir pidiendo al Estado que haga algo que no va a hacer. Entonces, algo que hace mucho daño en la acción no violenta es la ilusión. Eso es una ilusión. Van a aparecer, el gobierno los va a encontrar. Es mejor vivir en la esperanza que en la ilusión, porque la ilusión hace mucho daño en la lucha social, porque no es real, no tiene principio de realidad. La esperanza sí, aunque sea pequeña. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un tema muy importante, las caravanas de familiares buscando ellos mismos. Ahora ya más de 2.000 han encontrado fosas clandestinas en todos rincones del país. Porque el fondo es lo que uno llamaría una forma de no cooperación autónoma. Se autonomizan de un poder estatal y organizan desde ello. ¿Sí? Ya,
Sí, porque iba a hablar de otra cosa del tema de maestros de la CENTE, pero lo voy a dejar aquí. Y solo quiero dejar la pregunta para lo que sirva, de que el gran desafío en el tema de no violencia y construcción de paz, en el puente, es cómo aumentar la espiral de la resistencia civil no violenta sin aumentar la espiral de la guerra. No sé si se entiende el problema. Es un arte tremendamente complicado que el adversario lo conoce muy bien, sabe cómo provocar para que lo que aumente sea la espiral de la guerra, o sea, el negocio para él. Y ahora esa pregunta, por ejemplo, es fundamental para las caravanas migrantes que van a la frontera de Estados Unidos. Ellos tienen que aumentar la espiral de la no violencia. No está fácil doblegar a un gobierno como el norteamericano, pero el gobierno va a tratar de aumentar la espiral de la violencia a partir del estigma, la provocación, todo tipo de provocación. Entonces, ¿cómo aumentar la lucha social en la línea de la no violencia? O sea, estoy diciendo aumentar, no mantener igual. La caravana migrante, como ha sido hasta ahora, no tiene posibilidades de entrar a Estados Unidos. Tiene que aumentar las formas de acción. Claramente no porque lo diga yo, es la historia. Pero tiene que evitar que el adversario aumente las propias. Lo digo como problema porque no tengo idea también.